Bien, de todas las hernias, como les decía, por lejos la más frecuente, 75% o más de los casos, es la inguinal. Entonces por eso nos vamos a concentrar en esa, porque con seguridad que van a haber unas cuantas cirugías de hernias inguinales. Vamos a ver entonces ahora la parte anatómica y la diferencia entre una hernia inguinal directa y una hernia inguinal indirecta. ¿Saben la diferencia? Entre una inguinal directa y una indirecta. Ok, o sea que es más fácil identificar, palpar y ver una hernia directa por su localización anatómica que una indirecta. ¿Y la indirecta a dónde va? ¿Por qué no la veo, no la palpo? ¿Y adentro de dónde? ¿Hacia dónde está? Tal vez en otra cavidad. ¿Hacia cuál es esa otra cavidad? Pélvica. ¿Ah? Pélvica. Y eventualmente hasta dónde más puede llegar. Baja, baja, baja. Bien. Buenas tardes. Castellón, Sola, Tampico, Socata, Presente. Córdoba, Presente, doctor. Costa, Calizaya, Galbao, Antero, Presente. Montaño, Presente. Camacho, Presente. Ramos, Leite, Argote. Pasa a la derecha. ¿A alguien se le escapó una naftalina o una pastilla de menta? No sé qué será. Todo puede pasar sí, en esta clase loca. ¿Ah? Hasta los genitales, correcto. La indirecta baja, baja, baja y llega hasta genitales. Ya dijimos esto, 75% son hernias inguinales. Ahora, fíjense, es muchísimo más común en pacientes de género masculino que femenino. La mayoría son indirectas, o sea, son las que hacen el descenso hacia los genitales. Y predomina al lado derecho. Les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El esfuerzo. Sí, por el esfuerzo físico tal vez. No, ese es un mito antiguo. Ah, no, por el trabajo pesado. Antes se decía eso, porque el trabajo pesado, el hombre hace fuerza, no sé qué. Creo que son antiguos. Y nosotras somos más fuertes. Tenemos la capacidad de almacenar un bebé. Claro. Obvio. Bueno, en general, cuando llega el momento así crítico, tipo de ir a quirófano o algo, el hombre es más maricón y la mujer como que junta coraje, ya vamos, y se anima. Pero el hombre, y vos así como... Suele pasar. La mujer es más valiente. Yo creo que ¿De qué? Yo creo que 2 de 3 son indirectas porque tienen espacio, digamos, abajo, entonces es como que siguen el ligamento. Pero tanto hombre y mujer tienen lo mismo. Pero Tienen el la mismo mujer no tiene conducto escroto, inguinal. pero la mujer no tiene escroto. Pero tienen su equivalente. ¿Cuál es el equivalente al escroto en la mujer? El labio vaginal mayor. La hernia indirecta en el hombre puede protruir hasta la bolsa escrotal y en la mujer hasta el labio vaginal mayor. Y empieza a aumentar el volumen, se pasa, se vuelve más sensible, hasta dolorosa la palpación y había una hernia. Empecemos por lo último. Predominio derecho. ¿Por qué? Muy bien. Al lado izquierdo está el sigmoides. Entonces el sigmoides ocupa cierto volumen
ahí en la fosa ilíaca izquierda y hace como elemento de contención, como que frena el avance de unas vísceras que quieren protruir. En cambio, al otro lado, al no tener eso, no tenés ese elemento de contención. Ahora, para lo otro que estábamos hablando, ¿por qué más en hombres? En el hombre, cuando se va formando la embriología y todo lo que ustedes ya tienen súper memorizado bien, ¿se acuerdan que el peritoneo forma una prolongación que va por el conducto inguinal y que baja hasta los genitales? Y por ahí adentro va el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer. Pero en el hombre está el descenso testicular. Los testículos se forman en el abdomen y después viene el descenso. Cuando va descendiendo, ahí se forma lo que se le llama el proceso vaginal, que es esa extensión del peritoneo. Cuando el testículo va bajando, a veces el proceso vaginal, ese peritoneo, no se cierra completamente. Es como que queda un poquito suelto. Y entonces por ahí puede entrar masa intestinal y empezar a protruir y bajar y bajar y bajar. Por eso es que es tanto más común en el hombre. ¿Qué? 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 Yo también me quiero reír. Me quiero reír. Dice por defectuoso. ¿Son defectuosos? Mala. Sí. Hay que ser honestos. No, pero mucho peor que lo tuyo. O sea, vos ya sabemos una raza total. Pero mucho peor que el hombre diga, sí. Es que son defectuosos. No lo traigan más. No los ¿sabes? hicieron con amor. Solo lo aprobaría por no verlo. Por vendido. Como han sido los primeros en la tierra, entonces Son defectuosos. ha habido fallas. Callar, pero cuidadito, ¿no? Han habido fallas. Es que fue como que. El género femenino algunas fallas tiene, pero bueno. No. Ustedes fueron una falla. Ustedes fueron como la prueba. Ustedes, los hombres, fueron la prueba de la creación del ser Hacemos humano. la prueba del amor de Dios. ¿Cuál Ustedes no? fueron la- Ustedes fueron burros, dejaron a Eva comerse la manzana. No puedo. Esta clase de teología. La mejor clase de teología que hayas pasado. Es una cátedra que se llama Teología Veniana. Bueno, mejor eso que el sexismo cargénero. Bueno, son perfectos. ¿Cuál perfecto? Ya, sigamos porque si no voy a empezar a matar los departamentos por el Anatomía inguinal. Esta es la parte que me interesa mucho que presten atención. Porque de acá se entiende todo lo que hablamos de directa, indirecta, la cirugía, todo nace de esto. Es bien importante. Fíjense, por acá viene el conducto inguinal. Y acá viene el intestino que está herniándose. Ahí viene la hernia y baja, baja, baja. Y en este caso está siguiendo porque esta va a formar una hernia inguinal indirecta que va a seguir bajando y se puede ir hasta genitales. De esto tienen que recordar que hay un anillo inguinal profundo y uno superficial. Y ahí se forma el conducto. El conducto inguinal, recuerden, para que les sea fácil de recordar, el trayecto del conducto es igual que tu mano en los bolsillos. La mano en el bolsillo, ¿cómo va? De atrás hacia adelante, de lateral hacia medial y de arriba hacia abajo. Entonces, ese mismo trayecto es el que tiene el conducto inguinal. Por eso el anillo posterior, el que está acá atrás, es el posterior y es el profundo porque está más adentro. Y el otro es el anillo superficial o externo. Ahora, ese conducto, para pensarlo así más fácil, imagínense que es como un tubo. Por dentro de este tubo viene el ligamento redondo, como hemos dicho, el ligamento redondo del útero en la mujer y el cordón espermático en el hombre. Ahora, este conducto tiene límites. Por eso, digamos que le voy a cambiar un poco ahora la geometría y lo voy a hacer como si fuera una cajita, porque tiene justamente un límite
en un plano superior, en un plano inferior, anterior y posterior. Y eso es lo que tienen que recordar bien, porque es lo que siempre les van a preguntar y lo que en la cirugía es parte de la técnica también, conocer referencias anatómicas. Entonces, ahí está la cajita, ¿no? La parte superior es eso que se conoce como área conjunta. Por tendón, antes se le decía tendón conjunto, ahora le dicen área conjunta, porque en realidad no es un tendón técnicamente. Y está compuesto como límites anatómicos, tiene la aponeurosis del músculo oblicuo interno y del transverso del abdomen. En la cara inferior, entonces, como límites están el ligamento inguinal y el ligamento lacunar, o también conocido como ligamento de Gimbarnat. En la cara posterior llega la fascia transversalis y la aponeurosis del transverso. También el transverso llegaba a la cara superior y ahora posterior. Y en la cara anterior está la aponeurosis del oblicuo externo. Entonces, si es externo, la cara exterior, oblicuo externo. Entonces, recuerden eso, porque en la cirugía van a ver que se trabaja sobre estas estructuras anatómicas en la corrección. Sí, estoy tomando luz. Para no ser defectuosos, acá tampoco es. Bien, y esto seguramente que también recordaban muy bien, que es el triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach es un área de debilidad anatómica y tiene como límites en la parte inferior el ligamento inguinal, en la parte media el borde lateral del músculo recto del abdomen y en la parte superior están los vasos epigástricos. Entonces, este pequeño triangulito es un área donde a veces se hacen como defectos en el cierre, hay debilidad. Entonces, si hay una hernia inguinal, viene por ven que acá está el conducto, y por este anillo, por el anillo superficial, puede protruir el contenido, y entonces esas son las hernias que ustedes logran palpar a este nivel, a nivel acá del triángulo, ¿no? Entonces, recuerden, el ligamento inguinal está por arriba, y el paciente, cosas que te puede decir el paciente, viene a la consulta y te dice, ¿sabe qué? Me apareció una bolita. Otra cosa es que te dice, cuando hago algún esfuerzo, siento como que algo se mueve. Por ejemplo, me agacho a levantar algo pesado, o estoy levantando al niño, o cosas así, y siento ahí adentro como que algo se mueve, o como que algo me empuja. Son las cosas típicamente que el paciente te describe. O te dice, cuando estoy, no sé, acostado, cuando me voy a sentar, ahí siento algo acá, una presión, una molestia, algo que se mueve, a veces llega también a causar dolor. Entonces es lo típico que el paciente te refiere, para que vos sospeches. Ahora, esta es la parte que me interesa. No, espera que supongo que esto tiene vida. Ahí está lo que les hablé antes. Ahí viene haciendo el descenso testicular. Y ese peritoneo que va empujando es el proceso vaginal. Entonces, cuando se da todo este descenso, acá lo que tiene que haber es el cierre del proceso vaginal. Queda como adherido al cordón. En este caso no cerró del todo. Y como no cierra, hay permeabilidad. Y esa permeabilidad hace que la presión intraabdominal, cuando se empujan las vísceras, pueda empezar a protruir. Y así es como se da esta hernia inguinal. Si sale por acá arriba, al exterior, es directa. Si sigue bajando hasta genitales, bolsa frotal o labio vaginal mayor, es una indirecta. ¿Se entiende bien cómo ocurre? Bien, entonces, típicamente el dolor puede tener, el paciente puede tener algún dolor. El dolor tiene un paciente. Todo culpa. Es que soy defectuoso. La lamentable realidad. Ya la aceptó, ¿ves? Ya la aceptó. Claro.
vas a aparecer descuartizada en Tarija, en las bodegas de Tarija. Como un estudiante aparece desmembrada sobre las uvas. Entonces, el paciente puede experimentar dolor en la región inguinal, dolor a nivel genital, podría tener hiperestesia genital, es un aumento de sensibilidad, no llega a dolor, pero te dice que, por ejemplo, en algunos movimientos como que molesta o duele un poquitito. También te puede decir, por ejemplo, que durante el aseo, cuando se está bañando, haciendo el aseo íntimo, al manipular la zona puede sentir algún nivel de dolor, o incluso en las relaciones íntimas. Entonces, puede estimularse el dolor. Dispepsia herniaria. ¿Saben qué es la dispepsia? No. Dispepsia son trastornos digestivos. Entonces, como habíamos dicho antes, si hay, por ejemplo, una hernia, o sea, una asa intestinal que está atrapada, saliendo al exterior o otra cavidad, puede dar molestia durante el proceso digestivo, porque el peristaltismo, cuando se estimula, ahí se va a detener, va a tener más resistencia al avance. Puede aparecer tumoración, o sea, una masa palpable. Puede haber molestias miccionales, trastornos miccionales, cuando ya están descendiendo, cuando hay mucho aumento de volumen, por efecto de masa que va comprimiendo las estructuras adyacentes. Y cuando la hernia es directa, en la exploración física pueden hacer la maniobra de Landívar. Entonces ahí buscan como referencia el ligamento inguinal, más o menos en intersección con el borde del músculo recto, y de ahí entonces típicamente si ustedes palpan y no encuentran nada, lo que pueden hacer es, cuando el paciente está en el decúbito dorsal, palpan bien el área como siguiendo a ese nivel, porque el canal va, el conducto inguinal va en ese sentido, ¿no? También, entonces palpan colocando los dedos siguiendo ese conducto hasta donde estaría la salida del anillo externo, y el paciente en decúbito le dicen, bueno, ahora siéntese, y cuando se sienta, que ahí aumenta la presión intraabdominal, a veces ustedes sienten esa masa que protruye, como que te empujara donde estás palpando. No siempre son palpables las hernias, o sea que muchas veces dependen todavía, pueden tener la sospecha clínica, pero pueden depender bastante de una ecografía. En la ecografía, no pidan ecografía abdominal, porque nunca les van a mostrar nada. La ecografía abdominal va a buscar todo lo que está dentro del abdomen, órganos, o sea, te van a buscar hígado, vía biliar, vaso, páncreas, estómago, riñones, todo menos eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están buscando una hernia están en la pared. Entonces lo que tienen que pedir en ese caso es ecografía de la pared abdominal a nivel de región inguinal. Y coloquen como impresión diagnóstica hernia inguinal, por ejemplo. Si no, ni siquiera van a mirar la pared. En este caso, en esto se ve muy bien, ven que acá está con la A, esto es la arteria, y esta es la vena. ¿Se acuerdan que hablamos en el triángulo de Hesselbach que están los vasos epigástricos, arteria y vena? Entonces, esa es la referencia anatómica, y ahí se ve cómo viene la hernia. Esta parte longitudinal en este caso es la hernia. Entonces se puede ver en distintas posiciones del transductor, pueden ver el anillo, el contenido, el saco herniario, incluso cuando se hace ecografía Doppler, si la hernia ya está encarcelada, van a tener que usar Doppler para ver si solo está encarcelada o está estrangulada. Si solo está encarcelada y no hay compromiso vascular, alrededor, cuando ven el anillo herniario, deberían ver todos los puntitos rojos y azules, que son de los vasos del flujo de la pared del tracto intestinal. Si en el Doppler no aparece nada, gran problema, significa que está estrangulada y ya no hay flujo. Doctor, cuando Sí. el paciente viene con una bolita a nivel inguinal, ¿ya es hernia o puede ser otra cosa y tenemos que hacer igual todos? Nunca dejaría una pregunta tuya sin responder. Exacto, pueden ser otras cosas, puede haber otras causas. Por ejemplo, adenopatías, antes hablaban ahí, ¿no? Me contaban ese caso a nivel cervical y demás. Lo mismo podrían encontrar a nivel inguinal, de la cadena inguinal. Entonces puede haber adenopatías.
Puede haber tumores como por ejemplo desde algo simple, inocente, como un linfoma, hasta algún otro más complejo. Podrían tener quistes epidermoides, que es el quiste que se lo conoce vulgarmente como quiste sebáceo. ¿Vieron ese que te hacen una incisión y empiezan a apretar y va saliendo como una pasta? Bueno, ese es el quiste epidermoides. Podrían ser ganglios aumentados de tamaño con o sin contenido purulento. Otro tipo de tumor, bueno, testículos ectópicos. Saben que eso que hablamos antes, a veces puede haber una interrupción, que no haya descenso. La criptorquidia. Exactamente, muy bien, la criptorquidia. Entonces puede estar atrapado. ¿Y qué pasa si ese paciente no recibió un buen diagnóstico temprano y ya tiene 2 años, 3 años, empieza a aumentar la edad y el testículo se empieza a aumentar de volumen, pero está donde no debería y va a desencadenar dolor, molestia? Podría haber un aneurisma de arteria femoral, entonces también hay una dilatación, podría dar una masa palpable, que puede ser pulsátil también. Y a nivel genital, para ser diferencial con una hernia indirecta, entonces podría haber hidrocele o varicocele. En el hidrocele se acumula líquido en la bolsa escrotal, entre las túnicas. En el varicocele es dilatación del plexo venoso. ¿Qué plexo hay ahí? Pampiniforme, muy bien. Ya puso cara de y ya sabía que lo sabía. Así lo leo. Plexo pampiniforme, muy bien. ¿Cómo hacen para diferenciar una bolsa escrotal con contenido líquido o sólido? Linterna. ¿Y cómo se llama eso? Esa prueba. Transiluminación. Exacto, prueba de transiluminación, muy bien. ¿Y cómo haces la prueba de transiluminación? Por detrás del testículo. Prende la linterna y tiene que alumbrar rojito, rosadito. O sea, fíjense, ¿qué es esto? Igual, si ustedes con una linterna iluminan y la bolsa escrotal se ilumina como poquito, entonces eso es contenido líquido, la luz se difunde por el líquido y todo se ilumina. Ahora, si ustedes hacen esto en esa área, van a ver este efecto. Ahora, si ya hacen esto y no se ilumina, o es muy poquito, el contenido entonces es sólido, ya no es líquido. Entonces puede ser un tumor, por ejemplo. Entonces, con la prueba de transiluminación, podría ser un tumor o podría ser la hernia, ¿no? Que es algo sólido también. Entonces, eso les ayuda a orientarse en el diagnóstico. Bien, la hernioplastia puede ser abierta o cerrada, o sea, laparoscópica o por técnica abierta. En los dos casos se hace lo mismo, solo que con distinto abordaje. Entonces, hay 3 tiempos quirúrgicos específicos en la hernioplastia. En el primero está, obviamente, la apertura superficial, o sea, si están, por ejemplo, en el triángulo de Hesselbach o a nivel genital, la apertura de los planos superficiales, y van a llegar al conducto inguinal. Ese conducto inguinal, como habíamos visto antes, esa, sí, pero lo miro como fantasma en la cortina. Cuando abren el conducto inguinal, tienen que ver, como decíamos, en qué estado está ese conducto, si tiene lesión o no tejido, tienen que ver cómo está el saco herniario y el contenido. Entonces, en el segundo tiempo, ahí entra el tratamiento del saco y del contenido. El saco podría ser ese peritoneo y el contenido una asa intestinal, por ejemplo, este que estamos viendo el inguinal. Entonces, ¿cómo se trata eso? Bueno, el contenido, si no tiene ninguna lesión, lo único que hay que hacer es reintroducirlo a la cavidad. Como estaba saliendo, lo tengo que volver a ingresar a la cavidad abdominal. El saco lo mismo, si está protruido, lo devuelvo. Después de eso, tengo que hacer en el tercer tiempo la reconstrucción, o sea, evitar que vuelva a salirse. Y ahí entra, ven que dice con un material protésico, se coloca una malla de prótesis.
Entonces, la técnica más utilizada en la actualidad es la técnica de Liechtenstein, que lo que hace es, ahí está el conducto inguinal abierto. En la parte superior, ¿se acuerdan que habíamos dicho que venía la aponeurosis del oblicuo mayor y formaba el área conjunta? Entonces, ¿qué se hace? Ustedes tienen ahí abierto el conducto inguinal. Este sería el cordón espermático o el ligamento redondo del útero. Entonces lo exteriorizan y en la pared posterior de ese conducto inguinal van a reforzar para que no vuelva a ocurrir esa protrusión y van a colocar una malla. La malla, como les decía, es como un mosquitero pero mucho más delicadito, de polipropileno. Eso se coloca en la parte posterior, se le hace este corte porque por ahí va a pasar el cordón espermático o el ligamento redondo, y esa malla se va suturando al área conjunta y a al ligamento por debajo, al ligamento inguinal.